¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué hay días en los que nada parece avanzar? ¿Por qué a veces sientes que la carga del mundo te oprime apenas abres los ojos? Quizá no se trate del trabajo, de las personas o de las dificultades. Tal vez lo que ocurre es que iniciaste la jornada sin invitar a Dios a caminar a tu lado. Cuando Él no ocupa el lugar principal, todo lo demás tiende a perder orden. Sin embargo, al colocarlo en el centro antes de cualquier cosa, todo empieza a tomar forma. La calma se fortalece, las decisiones se vuelven más claras y el corazón, por fin, encuentra descanso. No hablo de religión, sino de lo más profundo del espíritu. Existe una transformación genuina cuando decides darle a Dios el primer espacio en tu vida. No es un truco, es fuerza espiritual. Es un soplo que desciende del cielo y renueva tu interior cada amanecer. Lo maravilloso es que no se requiere riqueza, perfección ni palabras rebuscadas al orar. Basta con un corazón dispuesto a buscarlo en lo sencillo. Ese instante en que respiras por primera vez al despertar, cuando reina el silencio y solo se oye tu alma abriéndose al nuevo día. Así como un árbol no florece sin la luz, tampoco puedes avanzar sin la presencia divina iluminando tu camino. Tal vez llegaste hasta estas palabras porque necesitabas una pausa, una señal, una voz que te recuerde que aún puedes continuar. Y no es coincidencia, es Dios acercándose para mostrarte que, si lo pones en primer lugar, Él se encargará del resto. El comienzo de cualquier transformación se encuentra en lo que eliges al despertar. Los primeros momentos de la mañana establecen la dirección de todo el día. Como una piedra que cae en el agua y extiende ondas, lo que piensas, pronuncias y decides al abrir los ojos se propaga durante las horas siguientes. Si esa primera acción es buscar a Dios, las ondas que expandes no serán de angustia, temor o cansancio, sino de serenidad, claridad, confianza y fortaleza espiritual. Muchos, al levantarse, se apresuran a mirar el teléfono, revisar redes, contestar mensajes, ver noticias, preocuparse por el dinero o recordar heridas del pasado. Sin darse cuenta, en lugar de llenar su interior de luz, lo llenan de ruido. Un ruido que apaga la voz de Dios. Un ruido interior puede apagar la esperanza incluso antes de que el día comience. Por eso, dar a Dios el primer lugar no es solo una elección, sino una necesidad profunda para quien anhela experimentar una transformación real en su vida. Jesús lo comprendía, aun siendo el Hijo de Dios, buscaba la comunión con el Padre en la quietud de la madrugada, apartándose en silencio para orar. Si él mismo sentía la urgencia de empezar sus jornadas en diálogo con el Creador, cuanto más nosotros, que necesitamos sostén en medio de nuestras debilidades. Colocar a Dios en primer plano no significa recitar discursos largos ni seguir rituales vacíos. Significa abrir el corazón y reconocer, estoy aquí gracias a tu misericordia. Este día es tuyo. Guíame, acompáñame, muéstrame tu voluntad. Es comenzar admitiendo que no estamos solos y que la fortaleza no nace únicamente de nuestras manos. Es aceptar que antes de nuestros planes, pensamientos y emociones, está su presencia orientando el rumbo. El salmista expresaba que en la mañana se presentaba delante de Dios con la certeza de que sería escuchado. Esa actitud no era solo un gesto, era confianza viva, una expectativa de que lo divino respondería en lo grande y también en lo pequeño. Esa es la fe que marca la diferencia, empezar el día convencido de que no caminas a ciegas, sino acompañado por quien sostiene todo. Cuando esta práctica se vuelve un hábito, comienzas a notar transformaciones internas. Ya no reaccionas con la misma dureza frente a una noticia difícil, la ira o la impaciencia no dominan tan fácilmente, y los pensamientos oscuros no te arrastran con la misma fuerza. ¿Por qué ocurre esto? Porque no eres tú enfrentando la jornada con tus solas fuerzas, sino Dios marchando a tu lado. Cada amanecer se asemeja a la apertura de una batalla cotidiana.
Si no te revistes con una protección espiritual, la vida golpea con crudeza. La palabra recuerda la importancia de vestir la armadura de Dios para resistir cuando lleguen los momentos difíciles. Y esos momentos nunca anuncian su llegada. Por eso, orar en la mañana, leer un pasaje sagrado o meditar en una promesa se convierte en tu forma de prepararte. Es como declarar, no sé qué me espera hoy, pero sí sé con quién camino. Muchos intentan enfrentar desafíos espirituales con soluciones meramente humanas y, al no ver resultados, se decepcionan. Pero la raíz no está en lo que haces más tarde, sino en cómo inicias tu día. Darle a Dios el primer lugar no es una costumbre vacía, es sembrar en el alma la certeza de que hay un propósito, de que cada paso será guiado y de que, sin importar lo que ocurra, iniciaste la jornada de la mejor manera. Tomado de la mano del Creador. Quizá nunca lo has intentado o sientas que nada ha funcionado hasta ahora. Pero siempre existe la posibilidad de empezar distinto, dedicar a Dios tu primera palabra, tu primer pensamiento y tu primer respiro, antes de escuchar cualquier otra voz en el mundo. Hazlo con sinceridad y descubrirás cómo una decisión tan sencilla puede transformar por completo tu forma de vivir. Existe una fuerza espiritual que se activa cuando decides darle a Dios el primer lugar al comenzar cada jornada. No porque seas impecable, sino porque reconoces con humildad que sin Él no puedes avanzar. Esa apertura, ese anhelo genuino, nunca es despreciado por Dios. Al contrario, es ahí donde su obra comienza a manifestarse con mayor intensidad. Cuando Dios ocupa el primer sitio, todo lo demás empieza a encontrar su posición. No significa que la vida se vuelva perfecta, sino que lo disperso dentro de ti empieza a ordenarse. Tus pensamientos, emociones, heridas, responsabilidades y preocupaciones, que antes se agitaban como piezas desordenadas, comienzan a colocarse en el lugar correcto. Donde antes reinaba el caos, ahora surge dirección. Donde había confusión, ahora se revela propósito. Jesús enseñó que al buscar primero el reino de Dios y su justicia, lo demás llega por añadidura. Eso incluye necesidades, sueños, dificultades y deseos profundos. Pero señaló un detalle crucial, el orden. Primero lo divino, después todo lo demás. Tal vez no de la manera en que lo esperaba ni en el momento que imaginabas, pero llega en el tiempo perfecto. Cuando Dios ocupa la prioridad, lo que parecía una carga insoportable se convierte en parte de un sendero que Él mismo preparó. El ser humano, sin embargo, suele vivir en sentido contrario. Primero los compromisos, los estudios, los hijos, el trabajo o las urgencias, y si sobra un espacio, entonces se busca a Dios. Se suele decir con buena intención, estoy demasiado ocupado, lo haré más tarde. Pero en realidad no es un tema de tiempo, sino de prioridades. Porque siempre hacemos espacio para aquello que consideramos valioso. El amor funciona así, quien ama busca el momento aunque el día esté colmado. Con Dios ocurre de la misma forma. Cuando realmente lo colocas por encima de todo, incluso de ti mismo, lo honras y lo buscas. Y allí sucede algo difícil de describir al principio, el corazón empieza a llenarse. No con cosas materiales ni con reconocimientos externos, sino con paz. Una paz que no depende de lo que sucede a tu alrededor, sino de lo que ocurre en lo profundo de tu interior. Esa paz, que sobrepasa la lógica humana, guarda tus pensamientos y tus emociones en un refugio seguro. No se compra, no se obtiene por esfuerzo propio, es un regalo divino que se manifiesta cuando tu vida se ordena al poner primero al Creador. Alguien podría decir, yo oro y sigo teniendo dificultades. Comienzo mis mañanas con Dios y los problemas permanecen. Y es verdad, la oración no es una llave mágica que borra toda dificultad. El sentido no está en eliminar los desafíos, sino en cómo los enfrentas.
Al poner a Dios en primer lugar, ya no enfrentas las dificultades con tus recursos limitados, sino con su fuerza. El entorno no cambia de manera inmediata, pero tu interior sí se transforma. Y eso es lo esencial: cuando el corazón está firme, nada externo logra derrumbarte; cuando la mente está serena, el temor deja de gobernarte; cuando el espíritu permanece en comunión con lo divino. No caminas en tinieblas, incluso si el día parece sombrío. Con el tiempo, ocurre algo aún más profundo. Al convertir esta práctica en un hábito cotidiano, comienzas a percibir la voz de Dios con mayor nitidez. La oración deja de ser un simple discurso y se convierte en una relación viva. Su espíritu empieza a recordarte verdades a lo largo del día, a guiar tus pasos en lo cotidiano, a ofrecerte calma en momentos de confusión y a corregir suavemente cuando te apartas del rumbo. Poco a poco comprendes que no avanzas en soledad, sino que eres acompañado en cada decisión y en cada paso, y ese acompañamiento es un tesoro incomparable. Muchas personas viven ansiosas intentando tener el control de todo, y lo paradójico es que mientras más lo buscan, más desorden interior experimentan. En cambio, cuando inicias la jornada reconociendo: Señor, tú eres lo primero, dirige mi vida y mi mente, ya no necesitas aferrarte al control, porque sabes que descansas en las manos de quien lo gobierna todo. Hay también una verdad hermosa: cuando Dios ocupa el centro, descubres tu verdadera identidad. Te ves a ti mismo no desde las heridas, ni desde el rechazo, ni desde los temores, sino tal como Él te mira. Empiezas a reconocer tu valor, tu propósito y tu sentido en la vida. Y cuando esa identidad se afirma en lo divino, ninguna circunstancia puede robarte la esperanza. Dar a Dios el primer lugar cada mañana no solo cambia tu rutina, transforma tu dirección. Ese cambio no suele ser inmediato, pero sí progresivo y constante. Es como sembrar una semilla que con el tiempo se convierte en árbol, luego en sombra protectora y más tarde en fruto abundante. Todo comienza con una decisión sencilla: levantarte y decir en tu interior, antes que cualquier otra cosa, Dios primero. La transformación más profunda es la que no se ve a simple vista, porque empieza desde adentro. Lo que ocurre en tu interior es más importante que lo que pasa alrededor. Puedes atravesar un día difícil, encontrarte con personas complicadas, recibir noticias que desaniman o enfrentar problemas que tardan en resolverse. Sin embargo, si tu corazón fue fortalecido en la intimidad de la mañana con Dios, nada de eso consigue derribarte. Lo que realmente cambia al ponerlo primero no es únicamente tu entorno, sino tu manera de enfrentarlo. Y esa diferencia lo altera todo, porque no se trata de huir de la tormenta, sino de tener un ancla cuando llega. Esa seguridad está en la relación con Dios, una relación que se refuerza cada amanecer, cuando decides buscarlo antes que cualquier otra cosa. El profeta habló de una paz perfecta que guarda la mente y el corazón de quienes confían plenamente en el Señor. Esa promesa describe la esencia de lo que significa iniciar cada día en su presencia, caminar sostenido por una calma que supera el entendimiento y que permanece, aún en medio de la tormenta. Dios promete guardar en perfecta paz a quienes mantienen su mente fija en Él, porque han decidido confiar. Eso significa que la verdadera paz no depende de que todo a tu alrededor funcione bien. Nace cuando eliges confiar, cuando sostienes tus pensamientos en lo eterno, cuando perseveras en buscarlo cada día, aunque el cansancio pese, aunque la lógica no te dé respuestas inmediatas, aunque no veas aún los frutos. Cada vez que haces de la oración tu alimento inicial, sucede algo profundo. Así como el cuerpo necesita un desayuno para tener energía, el espíritu necesita dirección, consuelo y fortaleza. Y eso no se encuentra en ningún otro sitio más que en la presencia de Dios. Una presencia que no solo escucha, sino que también habla, sostiene y prepara para todo lo que traerá la jornada. Muchos piensan que poner a Dios primero es un gesto simbólico, casi como un ritual agradable.
pero en realidad es una decisión que cambia tu manera de pensar, de sentir, de reaccionar y hasta de amar. Porque al buscarlo temprano, Él comienza a moldear tu carácter. Donde antes había queja, surge gratitud. Donde antes reinaba la impaciencia, aparece templanza. Donde antes habitaba el miedo, se levanta valentía. Y no siempre será un acto cargado de emoción. Habrá mañanas en las que no quieras orar, en las que todo se perciba oscuro por dentro. Pero es en esos momentos donde más sentido tiene hacerlo, porque la fe no es cuestión de sentir, sino de decidir. Poner a Dios primero quizá no sea lo más fácil, pero siempre tendrá valor. Incluso cuando no percibas nada, Dios está obrando. Aunque tus palabras parezcan secas, Él sigue escuchando. Aunque guarde silencio, su espíritu continúa moviéndose. Con el tiempo ocurre algo todavía más profundo. Dios empieza a actuar en tu entorno a través de esas oraciones. Personas cambian, situaciones se transforman, puertas inesperadas se abren, y muchas veces ni siquiera sabes que fue aquella búsqueda silenciosa la que movió lo invisible a tu favor. Ese es el misterio de ponerlo en el centro. Él trabaja mientras tú confías. La transformación auténtica siempre inicia en el interior. Al comenzar cada mañana buscándolo, esa obra interior se activa. No es un cambio inmediato, sino una construcción diaria, lenta y constante, que va formando lo más profundo de tu ser. Y lo hermoso es que no se requiere perfección para empezar, solo la sinceridad de un corazón que dice, Señor, hoy también te entrego mi primer instante. Aquí estoy, una vez más, te necesito. Así comienza la revolución más silenciosa y poderosa, la de un alma frágil que decide colocar a Dios en el centro desde el primer respiro. Cada mañana es un terreno en blanco, un campo fértil en el que decides qué sembrar. Y lo que deposites allí, sin falta, lo recogerás en algún momento del día. Si siembras temor, recogerás ansiedad. Si siembras queja, encontrarás más carga. Pero si siembras fe, gratitud y confianza en Dios, la cosecha será distinta, calma en medio del caos, esperanza en medio de las pruebas, claridad en medio de la confusión. Si plantas queja, recogerás descontento. Si siembras temor, el fruto será ansiedad. Pero si lo que siembras es oración, recibirás dirección. Siembra gratitud y cosecharás alegría. Siembras palabra divina y germina la fe. Por eso, el instante al despertar es tan decisivo, porque allí estás colocando la primera semilla espiritual del día. Existe un principio eterno, lo que siembras en tu interior inevitablemente dará fruto. Lo que pronuncias, lo que piensas y la actitud con la que te levantas, tarde o temprano se convierte en una cosecha que afectará tu jornada. Por eso es tan valioso sembrar bien desde el comienzo. Si sabes que Dios camina contigo y lo reconoces al iniciar el día, ya estás preparando una cosecha de paz, de calma y hasta de soluciones que quizás aún no imaginas. Muchos anhelan cosechar bendiciones sin haber sembrado comunión. Buscan respuestas sin haber escuchado la voz de Dios. Desean paz, pero nunca oran. Piden fortaleza, pero no se alimentan de su palabra. Y no se trata de religión vacía, sino de principios espirituales que siempre producen fruto en quienes los practican. Quien desea ver a Dios en su jornada, debe abrirle la puerta desde el inicio. No importa lo ocupado que estés, siempre hay espacio para lo que es realmente importante. A veces basta con poner los pies en el suelo y elevar un suspiro sincero, gracias, Señor, por este nuevo día. Dirige mis pasos, acompáñame, hazme sensible a tu voz. Aunque dure apenas unos segundos, esa sencilla oración ya es semilla poderosa. No es la extensión de las palabras lo que cuenta, sino la disposición del corazón. El salmista entendía esta verdad. Era rey, guerrero, líder de un pueblo y hombre perseguido por enemigos,
pero aún con tantas responsabilidades comenzaba la mañana exaltando a Dios. Sabía que su protección no provenía primero de soldados ni de murallas, sino de esa conexión íntima. Y esta realidad se aplica a cualquiera, seas madre, padre, trabajador, estudiante, emprendedor o alguien que aún busca su propósito. Lo que hagas al iniciar tu día en lo profundo de tu interior marcará cómo enfrentarás lo que venga después. No es casualidad que muchos de los que conservan calma en medio de noticias duras o serenidad en medio del caos, sean precisamente los que hicieron del encuentro con Dios un hábito diario. Lo que comienza como un gesto sencillo al despertar se convierte con el tiempo en un ancla firme. Llega un momento en que ya no puedes imaginar la jornada sin esa oración inicial. Tu día no sabe igual si no abres al menos un pasaje de la Escritura. Ya no confías únicamente en tus fuerzas, porque descubriste que la verdadera energía proviene de conectarte con lo eterno antes de sumergirte en lo cotidiano. Colocar a Dios en el primer lugar cada mañana es como cargar el espíritu con energía celestial. Es llenar el depósito antes de recorrer el camino, es consultar al comandante antes de entrar al campo de batalla. No improvisas, avanzas con rumbo. Y eso no solo transforma tu interior, también deja huella en quienes te rodean. Cuando comienzas el día lleno de Dios, inevitablemente lo reflejas. Ese reflejo puede ser justo lo que alguien necesita, una sonrisa que consuela, una paciencia que calma, un silencio prudente que enseña. Y todo nace de esa semilla sembrada al despertar, cuando decidiste reconocer, Señor, tú primero. Cuando Dios ocupa el lugar principal, la oscuridad pierde terreno. En el plano espiritual ocurre algo poderoso, cada vez que eliges darle prioridad, el adversario pierde influencia sobre tu jornada. Porque él sabe que, si logra distraerte apenas despiertas, si consigue que comiences con ansiedad, queja, ruido o distracciones, ya ganó ventaja. Pero cuando abres los ojos y lo primero que haces es hablar con Dios, agradecer, leer su palabra, entonces declaras en lo invisible, hoy no camino solo, el cielo marcha conmigo. Muchos subestiman ese momento porque lo ven corto o sin emociones intensas. Sin embargo, esa es justamente la trampa, hacerte creer que no vale la pena. La realidad es otra. Cada vez que pones a Dios primero, levantas un muro espiritual alrededor de tu mente, tu hogar, tus emociones y todo tu día. La Escritura enseña que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra fuerzas de maldad que actúan en lo oculto. Dicho de otra manera, cada jornada encierra un combate que no puedes ver, pero sí puedes enfrentar. Y tu arma más poderosa no es tu fuerza, ni tu inteligencia, ni tu control. Es la presencia de Dios llenando tu vida desde temprano. Por eso, cuando haces una pausa para orar, no pierdes minutos, estás ganando resguardo. Cuando lees un pasaje, aunque sea breve, estás almacenando verdad que silencia las mentiras que el mundo intentará sembrar en tu mente. Cuando eliges agradecer en lugar de quejarte, te posicionas en victoria, aunque todavía no veas resultados. Algunos piensan, no tengo tiempo, mi mañana es demasiado rápida, hay demasiadas cosas que atender. Pero, al observar con calma, siempre existe un instante. A veces mientras te preparas, otras mientras tomas un sorbo de café o en el trayecto hacia el trabajo. No se trata de un lugar perfecto ni de largas horas, sino de un corazón dispuesto. El enemigo no se intimida por alguien que dice creer en Dios de palabra. El enemigo no teme a quien simplemente dice creer en Dios, teme a aquel que cada mañana se levanta con la decisión firme de buscarlo. Esa persona no camina confundida, no se deja manipular fácilmente por las emociones, ni se rinde con rapidez. Permanece conectada a la fuente más poderosa que existe, la comunión diaria con el Creador. Es en ese tiempo de silencio al amanecer donde Dios no solo escucha, también habla.
No siempre con una voz audible, sino con una paz inesperada, con claridad en los pensamientos, con una palabra que aparece justo en el momento oportuno. Ese susurro del espíritu puede cambiar la dirección completa de un día. Cuando no hablas con Dios al iniciar la jornada, muchas veces entras sin rumbo y el adversario se aprovecha de ello. Usa tus recuerdos, tu cansancio, tus heridas antiguas y hasta tus emociones para desviarte. En cambio, cuando comienzas el día en diálogo con Dios, estás proclamando en lo visible y en lo invisible, hoy no estoy solo, camino con quien ya venció. Esa declaración tiene un peso espiritual real. Aunque nadie lo note, aunque todo alrededor siga igual, dentro de ti algo se enciende distinto. Has comenzado el día con la luz de Dios, y donde hay luz, la oscuridad no puede permanecer. Cuando decides honrar a Dios desde temprano, no solo practicas una disciplina espiritual, estás sembrando honra. Y todo acto de honra tiene una respuesta. No porque busques una retribución, sino porque la esencia de Dios es amar y responder a quienes lo buscan con sinceridad. Él observa ese corazón que, aun con sueño o cansancio, se detiene a decir, antes de todo, tú. Existe una promesa firme, quienes buscan a Dios temprano lo encuentran. No se trata de la hora exacta, sino de la prioridad, de la intención, de la sinceridad del corazón. Buscarlo primero es darle tu atención antes que al ruido del mundo, y ese gesto tiene un valor eterno. Muchos se preguntan por qué no sienten a Dios, por qué no escuchan su voz o no ven resultados. A menudo la respuesta está en los hábitos. Dios no se esconde, está presente y disponible, esperando comunión cada mañana. Pero si lo buscas cuando ya no queda energía, cuando las distracciones te han agotado o cuando todo lo demás ocupó su lugar, no es que Dios se haya alejado, es que el espacio en tu interior se llenó de otras cosas. Cuando lo buscas desde el inicio, con tus actos estás declarando, tú eres lo más importante. Y eso lo cambia todo. No solo comienzas a experimentar su guía, también desarrollas un sentido más claro de propósito. Tus decisiones dejan de surgir de la emoción pasajera y se apoyan en la sabiduría que viene de lo alto. Los problemas dejan de nublar tu visión cuando recuerdas que el mismo que te regaló el día también abrirá caminos en medio de las dificultades. Esa certeza produce estabilidad, paz y madurez espiritual. Lo más hermoso es que Dios honra esa búsqueda, y lo hace de maneras que muchas veces pasan inadvertidas. Puede ser una protección silenciosa que evita un accidente, una idea repentina que soluciona un conflicto, o una palabra que llega al corazón justo en el momento en que pensabas rendirte. Así es como se manifiesta en la vida de quienes lo buscan con entrega, de formas sencillas pero profundamente poderosas. Y este hábito de ponerlo primero no solo transforma tu interior, también toca a quienes están cerca. Tal vez sin proponértelo, enseñas a tu familia, a tu pareja o a tus amigos que existe otra manera de comenzar la jornada. Estás sembrando un ejemplo silencioso, porque la constancia de una vida que busca a Dios cada mañana habla más fuerte que 1000 consejos. Ese testimonio transforma hogares, cambia ambientes y no necesita discursos ni gritos, solo sinceridad, perseverancia y fe. De esa manera, tu vida misma se convierte en un instrumento, en una luz que alumbra en la casa, en el trabajo, en la comunidad. Y lo más inspirador es que siempre hay oportunidad de comenzar de nuevo. No importa si antes fallaste, si intentaste y lo dejaste a medias. Cada amanecer es un nuevo inicio. Y cuando decides vivirlo con Dios en el centro, el día ya no es solo un comienzo más, se convierte en un renacer. Cuando Dios ocupa el primer lugar, el temor pierde su dominio. Uno de los mayores adversarios que enfrentamos a diario no está fuera, sino dentro, el miedo. Miedo al futuro, miedo al fracaso, miedo a que algo salga mal o a no ser suficiente. Lo más peligroso es que el temor suele disfrazarse, aparece como ansiedad, como duda, como necesidad de controlar todo,
como desconfianza, como insomnio o como esa sensación de que en cualquier momento todo puede desmoronarse. Sin embargo, existe una manera eficaz de quebrar ese poder: poner a Dios primero. Porque al entregarle a Él tu primer pensamiento, tu primera palabra y tu primer instante, lo que haces espiritualmente es cederle el control. Y cuando sueltas el control, el miedo también se rompe. Ya no estás solo ni necesitas resolverlo todo por ti mismo, porque entiendes que, sin importar lo que ocurra, estás sostenido por alguien más grande que cualquier problema. El salmista escribió que cuando sentía temor, elegía confiar en Dios. No afirmó que el miedo desaparecería, sino que, al llegar, la respuesta debía ser confianza. Y esa confianza no surge de manera automática, se cultiva en la intimidad de cada mañana, en esos momentos donde Dios fortalece tu espíritu, te recuerda quién eres y te susurra: no tengas miedo, estoy contigo. Esa promesa se repite una y otra vez en las Escrituras: no temas, porque yo soy tu fuerza, no desmayes, porque yo te sostendré con mi mano firme. ¡Qué palabra tan poderosa! No fue escrita solo para leerla, sino para abrazarla, para meditarla al amanecer, para repetirla hasta que quede grabada en lo más profundo del alma. Cuando eliges eso, cuando llenas tu mente con promesas en lugar de malas noticias, cuando alimentas tu interior con fe en vez de temor, el miedo pierde su dominio. Ya no controla tus decisiones ni paraliza tu andar, porque sabes que comenzaste el día tomado de la mano de Dios. Esa certeza cambia tu ánimo, tu manera de hablar y hasta la forma en que contemplas la vida. El temor intentará irrumpir en momentos inesperados: una llamada repentina, una noticia amarga, un pensamiento incontrolable. Pero si ya buscaste a Dios en la madrugada, si ya sembraste fe y entregaste tu jornada, entonces no hay miedo que pueda echar raíces en tu corazón. Puede aparecer por un instante, pero no se instala, porque tu raíz está sembrada en otra tierra, firme, eterna, segura. Y ese cambio no se queda en ti. También alcanza a los que te rodean. Cuando eliges vivir desde la fe y no desde el temor, inspiras a otros. Irradias calma en medio de la tormenta, compartes consejos sin juicio, ofreces paz sin presión. Todo eso surge de una sola decisión: colocar a Dios en el inicio de tu día. No necesitas hacerlo con perfección, basta con hacerlo con sinceridad. Una oración sencilla, un versículo, un canto, una palabra breve que conecte tu alma con el cielo antes de enfrentar la tierra. Porque lo que se cultiva en lo secreto, Dios lo multiplica en lo visible. Y si siembras fe en lo oculto, cosecharás firmeza cuando todo alrededor se tambalee. La mañana se convierte así en el altar donde se forja tu intimidad con Dios. Entre todas las cosas que puedes edificar a diario, agenda, trabajo, estudios o tareas, la más valiosa es tu cercanía con Él. El amanecer es el momento más sagrado para fortalecerla, cuando el mundo aún calla, cuando no hay distracciones ni voces externas, cuando los mensajes y las noticias no interrumpen. Es entonces cuando tu alma está más dispuesta, cuando tu corazón se abre con mayor claridad y puedes percibir la voz del Espíritu con más nitidez. Dios no busca seguidores por deber ni hijos que lo obedezcan como empleados. Él anhela comunión. Desea una relación genuina, no solo actos de obediencia. Y esa relación no se construye con prisas ni por cumplir, se cultiva en la intimidad diaria, en lo sencillo, en ese instante en que apagas todo por fuera para encender tu interior. Ese es tu altar personal. No necesita grandeza ni adornos, no requiere duración extensa, lo único que pide es autenticidad. El salmista lo expresó de esta manera: quien habita bajo la sombra del Altísimo permanece seguro y declara con confianza: el Señor es mi refugio y mi fortaleza. Quien habita bajo el abrigo del Altísimo permanece bajo la sombra del Todopoderoso. Quien declara: tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi Dios en quien confío, encuentra seguridad.
La clave está en habitar, no en visitar. No se trata de acudir a Dios solo en momentos de necesidad, sino de convertirlo en tu morada diaria, tu refugio constante, tu primer pensamiento al amanecer. Cuando lo incorporas a tu rutina más básica, Él se convierte en tu respuesta más fiel. La intimidad no surge por accidente, se cultiva con intención, y ese proceso comienza en las primeras horas del día, cuando abres la escritura. O cuando simplemente cierras los ojos y conversas con Él como con un amigo cercano, cuando permites que tu alma respire en su presencia antes de enfrentar la jornada. Ese encuentro vale más que cualquier cantidad de actividades hechas sin dirección, porque lo que se recibe en esos instantes se transforma en sabiduría, consuelo, discernimiento y fuerza para el resto del día. Y lo más profundo es que esta cercanía con Dios te transforma sin que lo notes. Tal vez pienses que nada cambia, pero llega un día en que, en medio de la dificultad, reaccionas con calma y te sorprendes. O alguien te pregunta por qué conservas la serenidad sin explicación lógica, y entonces comprendes, es fruto de esos momentos íntimos de la mañana, aunque sean invisibles a los demás, aunque parezcan pequeños. Quien habita en su presencia camina revestido de su poder. Lo más hermoso es que Dios nunca se fatiga de ti. No dice, otra vez vienes con tus cargas. Al contrario, espera ese instante, porque allí puede moldear tu carácter, sanar heridas ocultas, fortalecer tus decisiones. Allí puede entregarte una palabra que quizás nadie más pronunciaría, pero que es la que tu corazón necesitaba escuchar. Así como cualquier relación humana crece con tiempo, presencia, sinceridad y escucha, lo mismo ocurre en tu vínculo con Dios. Él ya te conoce, pero tú lo conoces más en la medida que pasas tiempo con Él. Y eso comienza cuando decides levantar un altar cada mañana. No un altar de piedras ni de incienso, sino de amor, gratitud y entrega. Un altar donde lo primero no sea el ruido del mundo, sino su voz, donde tu alma pueda decir, aquí estoy, Padre, inicia tú mi jornada. No es la cantidad de minutos lo que define la intimidad, sino la calidad del corazón. Una oración sincera, un pasaje que toca el alma, una canción que eleva el espíritu, pueden ser más poderosos que palabras repetidas sin convicción. Por eso, cada mañana puede convertirse en altar, en tu habitación, en la cocina, en el camino hacia tus tareas. Porque Dios no mira el lugar, observa el corazón que lo busca con verdad. La constancia diaria abre puertas que la ansiedad no alcanza. Una de las mayores bendiciones de poner a Dios primero cada mañana no se encuentra en lo inmediato, sino en lo continuo. Muchas veces estamos acostumbrados a esperar resultados rápidos, queremos sentir algo al instante, ver cambios inmediatos, recibir respuestas en el mismo momento. Dios no actúa por impulsos, sino a través de procesos. Él moldea la vida como el alfarero trabaja la arcilla, con paciencia, repetición y cuidado. Por eso la consistencia es esencial, porque lo que transforma no es una oración extraordinaria de vez en cuando, sino una búsqueda sincera y constante. La bendición verdadera está en seguir acercándote a Él incluso cuando no sientes nada, en levantarte para orar aunque no veas señales inmediatas, en abrir las Escrituras aunque no comprendas todo. Esa perseverancia está construyendo en tu espíritu algo más profundo que lo visible. El tiempo de Dios es distinto al nuestro. No responde a expectativas humanas, sino a un plan perfecto que solo Él conoce. Mientras llega ese momento, nuestra parte es no rendirse, seguir sembrando, seguir buscándolo, seguir honrándolo con lo primero del día. La ansiedad, en cambio, busca apurarte, quiere que si no ves frutos enseguida, creas que nada está funcionando, que si no sientes emoción, pienses que Dios no te escucha. Pero esa es una mentira, porque hay puertas que solo se abren con perseverancia y promesas que solo se alcanzan con constancia, incluso cuando alrededor nada cambia. Muchas veces lo primero que Dios quiere transformar es tu interior, y eso requiere tiempo.
Cada vez que lo buscas al amanecer, independientemente de cómo te sientas, estás demostrando una fe madura. Con tus actos declaras, confío en ti, no por lo que siento, sino por lo que sé. Esa clase de fe tiene un peso inmenso en el cielo, porque quienes caminan por convicción y no por apariencia son los que heredan las promesas. Cada día que colocas a Dios en primer lugar es una declaración de confianza. Con ello afirmas, antes que el dinero, antes que el trabajo, antes que las noticias o mis planes, estás tú. Y esa elección trae una estabilidad emocional que nada en este mundo puede fabricar, porque ancla tu alma en lo eterno. Cuando tu vida está arraigada en lo eterno, lo temporal deja de dominarte. Muchas personas viven de manera reactiva, su ánimo depende de lo que sucede afuera. Si las cosas marchan bien, están en paz, si algo falla, todo se derrumba. Pero quienes buscan a Dios al iniciar el día aprenden a vivir desde la raíz, no desde las ramas. Y por eso no se caen con cualquier viento, porque su fortaleza no está en las circunstancias, sino en la presencia de Dios que los sostiene por dentro. Con el tiempo, lo que parecía un hábito sencillo se convierte en una fuente de poder espiritual. Ya no necesitas un día perfecto para tener paz, ni dependes de otros para experimentar gozo, ni requieres controlar todo para sentir seguridad. Sabes que Dios va delante de ti, y esa certeza cambia todo. Por eso no menosprecies lo que ocurre en esos instantes de intimidad. Aunque parezcan pequeños o silenciosos, en lo invisible Dios está abriendo caminos, preparando tu vida y fortaleciendo tu corazón. Y cuando llegue ese tiempo perfecto del que habla la palabra, comprenderás que valió la pena cada mañana dedicada a poner a Dios en primer lugar, incluso sin ver resultados inmediatos, incluso sin sentirlo todo. Pero confiando plenamente con el corazón. Uno de los cambios más profundos que ocurren al iniciar el día con Dios es que tu interior empieza a entrenarse en la gratitud. La comunión matutina transforma la mirada, ya no te concentras primero en lo que falta, sino en lo que ya posees. No te detienes en lo que salió mal el día anterior, sino en la misericordia renovada que se presenta hoy. Y aunque parezca un detalle sencillo, este hábito reorienta el estado emocional, fortalece el espíritu y hasta impacta el cuerpo. La gratitud no solo cambia el estado de ánimo, también transforma la manera de orar. Una oración agradecida ya no se centra únicamente en pedir, sino en confiar. Ya no brota desde la desesperación, sino desde la certeza. En lugar de decirle a Dios lo grande que es tu problema, le dices a tu problema lo grande que es tu Dios. Y eso eleva el espíritu y llena de paz. Además, la gratitud afina la sensibilidad espiritual para percibir los pequeños detalles donde Dios se revela. Cuando agradeces, reconoces la sonrisa de un hijo como un regalo, el canto de un ave como un recordatorio de vida, el alimento en la mesa como una bendición, la oportunidad de trabajar como provisión y la fuerza para seguir como un milagro diario. Lo que otros pasan por alto, tú lo ves como un don, y esa mirada te llena de gozo incluso en medio de la prueba. Por eso, no es casual que cuando la oscuridad quiere amargar tu día, lo primero que intenta arrebatar es la gratitud. Al poner a Dios en primer lugar al despertar, no solo lo estás buscando a Él, también estás restaurando tu manera de mirar la vida. Estás entrenando al corazón a contemplar con ojos eternos. Te estás levantando desde la gratitud y no desde la queja. Y esa práctica, repetida día tras día, va edificando dentro de ti una fortaleza que ninguna circunstancia externa puede derribar. Cada amanecer presenta una disyuntiva interior, enfocarte en lo que falta o agradecer lo que ya tienes. Elegir la gratitud abre la puerta a la obra de Dios en tu vida. Porque un corazón agradecido es como un terreno fértil donde el Creador siembra nuevas bendiciones.